En China asciende a 25 la cifra de fallecidos y más de 800 contagiados por el coronavirus. Las autoridades ampliaron las restricciones que afectan a 33 millones de personas al bloquear 10 ciudades y cerrar los templos durante el Año Nuevo Lunar. En Wuhan, el epicentro de la emergencia, se está construyendo un hospital en tiempo récord para albergar a 1.000 personas. Miles de iraquíes se manifiestan este viernes en Bagdad contra la presencia militar estadounidense en una nueva muestra de rechazo al reciente asesinato del general iraní Qasem Soleimani. La marcha de 1 millón de personas fue convocada por Muqtada Sar, el poderoso clérigo iraquí al que muchos manifestantes acusan de buscar politizar las protestas. Y la caravana de migrantes con rumbo a Estados Unidos tuvo que fragmentarse luego de que el Instituto Nacional de Migración de México detuviera a 800 que ingresaron de manera irregular a través del río Suchiate, frontera sur del país, que divide a Guatemala del estado mexicano de Chiapas. También hubo enfrentamientos con unos 200 agentes de la Guardia Nacional. Comienza la mañana y también las noticias en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. A 25 subió la cifra de muertos confirmados por el coronavirus, que ha contagiado a más de 830 personas en China y en otros países. En Wuhan, la ciudad de la que se originó el brote del virus, se está construyendo a contrarreloj un hospital con 1.000 camas, en las que se pondrán en servicio el 3 de febrero. Varias ciudades aledañas han sido declaradas en emergencia sanitaria y 10 fueron completamente cerradas en el inicio de la semana del Año Nuevo chino. Los detalles en el informe de Daniela Blandón. Parece una ciudad fantasma. Las calles y terminales de pasajeros lucen vacías en Wuhan y en otras ciudades chinas, pero los hospitales no dan abasto. En las afueras de la ciudad se prepara el terreno para construir en poco más de una semana un hospital con 1.000 camas para atender al creciente número de infectados por el coronavirus. En una medida sin precedentes, varias ciudades permanecen bloqueadas, restringiendo la movilidad de 33 millones de personas. Y la máxima alerta sanitaria fue declarada justo para empañar el inicio de la semana que conmemora el Año Nuevo chino, una festividad que normalmente moviliza a millones de viajeros, esta vez unos más valientes que otros. China es un país muy fuerte y puede perfectamente controlar el virus. Además, se va a desarrollar una vacuna. Tenemos mucha confianza. Estoy muy preocupada. Mis amigos me pidieron que no volviera, pero yo decidí hacerlo. Varios templos y sitios turísticos permanecen cerrados este viernes, incluida la Ciudad Prohibida, la atracción más famosa de la capital, Beijing. No necesariamente tengo que ir al templo, puedo ir a otros sitios a divertirme, parque olímpico, al bosque, otros lugares con aire fresco, aunque necesitamos fortalecer nuestra protección, como por ejemplo usando máscaras en las multitudes. La Organización Mundial de la Salud decidió que el coronavirus, que rápidamente se propagó por la región y llegó a otros países como Estados Unidos, es una emergencia en China, pero todavía no lo es en el resto del mundo. En Irak, una masiva manifestación tiene lugar este viernes en contra de la presencia militar de Estados Unidos en este país de Medio Oriente. En Bagdad, la capital, miles de manifestantes abarrotan las calles luego de que el influyente clérigo iraquí Muqtada el-Sar hubiera convocado una marcha a la que llamó a 1 millón de personas. Pero muchos creen que este líder religioso y político chiita está tratando de acaparar el movimiento de la protesta que comenzó el mes pasado de octubre y desviarlo hacia sus propios intereses. La historia en el siguiente informe. Este coche solía llevar a Muqtada el-Sadr a las protestas antigubernamentales. Y cuando se intensificaron las protestas en Irak el 29 de octubre, muchos manifestantes se alegraron de ver al poderoso clérigo chiita unirse a su movimiento. Pero otros vieron al líder político y religioso como una amenaza a su causa. Primero, porque Sadr se opone a varias de sus consignas. Segundo, porque mientras han estado luchando contra la corrupción, el desempleo y la influencia de Irán en Irak, a Sadr se le reconoce como afín a las autoridades iraníes. En estas imágenes de septiembre se le ve junto al ayatolá de Irán, Ali Khamenei. Los manifestantes temen entonces que el objetivo de Sadr sea reprimir las críticas contra la influencia de Irán.
La gente salió por su cuenta. Nadie debe venir a tratar de subirse a la ola y decir, yo dirigí esta protesta, no recibimos ninguna ayuda fuera de Irak. Sadr ha tratado de tranquilizar a los manifestantes, diciendo que no los eclipsará. Aún así, su marcha tiene un enfoque: empujar a las fuerzas de Estados Unidos fuera de Irak. Desde que Estados Unidos socavó la soberanía iraquí al matar en Bagdad al segundo hombre más poderoso de Irán, el general Soleimani, muchos han criticado a Estados Unidos e incluso el Parlamento votó para expulsar a todas las tropas extranjeras del país. Pero algunos manifestantes temen que Sadr pueda usar este impulso de oposición contra Estados Unidos para debilitarles como grupo y sacrificar los objetivos iniciales del movimiento de protesta iraquí. En noticias de América Latina, hubo enfrentamientos en la frontera mexicana de Hidalgo, donde la policía dispersó con gases lacrimógenos a parte de la caravana de migrantes que viaja rumbo a Estados Unidos. En los últimos 3 días, más de 1.700 hondureños han sido deportados luego del accionar de la Guardia Nacional de México y del Instituto de Migrantes en la frontera sur con Guatemala. Nuestra enviada especial, Juliet Riaño, nos entrega el siguiente reporte. En este punto de Ciudad Hidalgo, frontera Hidalgo precisamente, se encuentran al menos 2.000 migrantes centroamericanos, algunas madres, algunas mujeres embarazadas también. Hay ya agentes fronterizos, agentes de la Guardia Nacional desplegados. Recordemos que estos agentes de la Guardia Nacional fueron hacia las fronteras después de que el gobierno de Estados Unidos presionara al mexicano para que evitara el paso de los migrantes. Quieren subir a los autobuses y ¿cómo los vamos a bajar de ahí? Entonces, estamos de acuerdo a colaborar del estatus migratorio, pero aquí abajo, o sea, los organizamos lo mejor que podamos, les damos los datos que ellos quieren y lo hacemos como ellos lo están solicitando. Pero subir a los autobuses no, señores, porque ya no los bajan de ahí jamás. Se los garantizamos y estamos en paz. Los migrantes centroamericanos en este momento avanzan en esta carretera que une Ciudad Hidalgo con Tapachula, esto ya es México, y están avanzando porque la Guardia Nacional viene en ambos sentidos de la carretera. Se cogen de las manos y de los brazos para evitar que la Guardia Nacional se acerque. De ese lado ya están avanzando los efectivos de la Guardia Nacional Mexicana. Pues la verdad da indignación ver cómo tratan al pueblo hondureño, porque la verdad uno no viene a quedarse aquí en México, uno nomás pasa aquí para irse para Estados Unidos. Uno tiene en mente el sueño americano, no necesita quedarse aquí en México. ¿Para qué? México a veces en unas ocasiones se ha portado muy bien, pero esta vez ya da indignación cómo trataron al pueblo hondureño. En noticias de Venezuela, un incendio en la ciudad de Cagua, en el estado de Aragua, dejó al menos 10 personas fallecidas, 7 de ellas menores de edad. Un integrante de la unidad de bomberos confirmó que además hay 2 personas más heridas de gravedad por el siniestro. Los bomberos dijeron que se trató de un incendio de vegetación que se inició en horas de la tarde en una siembra de caña de azúcar. 3 de los fallecidos tenían 14 años, 2 tenían 13, 1 tenía 12 y otro tenía 10, además de 2 adultos de 18 años. Y en medio de su gira por varios países europeos, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, confirmaron fuentes de la presidencia gala. El líder opositor venezolano, que cuenta con el reconocimiento de más de 50 países, ofreció nuevas declaraciones en el Foro Económico de Davos. La petición es muy clara y específica. La presión para lograr las herramientas presidenciales y las elecciones necesarias en Venezuela, libres y transparentes. Si sucede y imponen, van a hacerlo el 20 de mayo y no vamos a, evidentemente, hacer parte de una farsa como lo fuimos el 20 de mayo del 2018. Avanza el juicio contra Harvey Weinstein en Nueva York. Annabella Sciorra se convirtió en la primera mujer en testificar en contra del antes poderoso productor de cine. La actriz fue testigo el jueves cuando dio el primer testimonio en contra del magnate de Hollywood, señalado de conductas sexuales inadecuadas por más de 80 mujeres. Se montó sobre mí y me violó. Son las palabras de Annabella Sciorra como testigo en contra de Harvey Weinstein en el juicio por violación en Nueva York el jueves. Según medios de comunicación, la actriz se contuvo las lágrimas durante su intervención. Ella testificó que él le sostuvo las manos sobre la cabeza. Dijo que no se lo pudo quitar de encima, que sí, luchó y que dijo no, pero que él no paró.
Sciorra afirmó que a mediados de los años 90 él irrumpió en su apartamento, la tiró en una cama y la forzó a tener relaciones sexuales. La actriz, conocida por su papel en la exitosa serie de televisión Los Soprano, fue la primera de 6 personas que testificarán en contra de Weinstein. A pesar que sus acusaciones son de mucho tiempo atrás para ser procesadas, los fiscales la llamaron al estrado en un intento por esclarecer el patrón de comportamiento. En su juicio, Weinstein solo enfrenta cargos por las declaraciones de 2 mujeres. Las 5 imputaciones incluyen violación y agresión sexual. Si los fiscales prueban que Weinstein era un depredador sexual repetitivo, es decir, que cometió una serie de abusos contra por lo menos 2 mujeres, podría ser condenado a cadena perpetua. Las acusaciones contra Weinstein dieron pie al movimiento Me Too. Cerca de 80 mujeres se han quejado de sus conductas sexuales. El hombre de 67 años dice que es inocente y afirma que todos los encuentros sexuales fueron consensuados. Los líderes de Israel y de Estados Unidos se encontrarán la semana que viene en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a reunirse con él. También extendió la invitación al principal líder opositor de Israel, el centrista Benny Gantz. Los 3 políticos podrían discutir el plan de Trump para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Mar Romero nos amplía. Un plan para Israel y Palestina. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presente la próxima semana su proyecto de pacificación para este conflicto territorial de Medio Oriente. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, formalizó la invitación a los líderes israelíes durante su visita a Jerusalén. Primer ministro, le agradezco que aceptara la invitación y esperamos darle la bienvenida para continuar las discusiones sobre muchos temas, como las preocupaciones mutuas entre Estados Unidos e Israel, pero también sobre las perspectivas de paz. La Casa Blanca recibirá al primer ministro Benjamin Netanyahu, pero también a Benny Gantz, su principal opositor en las próximas elecciones. Trump prometió este plan hace 2 años, pero no ha dejado de posponerse. Y no será fácil que su propuesta desbloquee el diálogo entre Israel y Palestina, interrumpido en 2014. De hecho, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ya expresó su preocupación en un encuentro con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Hay cuestiones regionales importantes que quiero discutir con el presidente. Sobre el anuncio de Israel de anexar territorios palestinos, igual que sobre el acuerdo del siglo, que podría ser finalmente anunciado por Trump. El presidente estadounidense reconoció recientemente la soberanía israelí sobre las colonias judías en tierra palestina. Una medida que enfureció a Abbas y lo alejó aún más de reconocer a Estados Unidos como mediador en el conflicto. Afganistán es mejor conocido por su violencia que por su gusto por la moda, pero en su capital, Kabul, se organizó un espectáculo único este jueves. Un desfile de moda callejera con la participación de una docena de modelos. Su objetivo, promover la moda afgana y permitir que sus jóvenes se expresen. Una calle en Kabul es transformada en un podio de moda. Vestidos con ropa tradicional afgana, las modelos se turnan en esta improvisada alfombra roja al aire libre, la primera en Afganistán. Pero ¿cuál es el objetivo del organizador del desfile? Permitir que los jóvenes se expresen. Nuestro objetivo es promover el modelaje y mostrarle a la gente que es una parte integral de Afganistán. Podemos mostrar la cultura de nuestro país y unir a las personas a través de él. Detrás de escena, la tensión aumenta para las 10 modelos, con los últimos arreglos antes de su paso al escenario. Al igual que Waida, todos aquí esperan poder vivir de su pasión. Todos están cansados de las guerras y quieren paz aquí. Queremos una paz duradera en nuestro país. Esto nos permitiría tener más oportunidades en el modelaje. Viniendo especialmente para la ocasión, las pocas docenas de espectadores son conquistadas. Es el primer desfile de modas al que he asistido. Creo que es algo bueno. En el futuro debería haber más en el país para que los jóvenes puedan mostrar su arte. Un desfile único en su tipo, en un país donde el uso del burka y del velo completo están muy extendidos y donde los talibanes conservan una influencia considerable. Así llegamos al final de este informativo. Recuerde que puede seguirnos en nuestro sitio web france24.com. Buenos días.